Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 18º domingo del tiempo ordinario del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Juan. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 6, versículos 24 al 35. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando el Evangelio de San Juan que habíamos comenzado a escuchar el domingo pasado, la multiplicación de los panes. Jesús, decía el pasaje del domingo pasado, le dio de comer a una multitud ingente, 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Pero finalmente, cuando querían proclamarlo rey, se apartó de ellos, se retiró él solo a la montaña a orar. Nos dice entonces el Evangelio de San Juan, después de ese pasaje, que los discípulos se embarcaron y Jesús los alcanzó después caminando sobre las aguas. Y juntos llegaron a la otra orilla, donde la gente ya los estaba esperando. La gente, dice, vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Entonces, al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? La pregunta, en realidad, es una pregunta que intenta iniciar un diálogo en el que nuevamente quieren quedarse solo con la multiplicación de los panes, solo con que Jesús les dio de comer. Les preocupa entonces proclamar a Jesús su rey, nombrarlo su dirigente para que les dé de comer gratis. Jesús se los echó en cara: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Jesús está corrigiendo aquí la situación, la actitud, la postura de los judíos que le buscan. Aquellos que buscan a Jesús no han entendido el signo, no han entendido qué significó la multiplicación de los panes, no han entendido que Jesús, más que traer un pan material, está tratando de proponerles una enseñanza nueva en la que Él mismo se propone como un pan que viene a saciar al hombre, el pan por excelencia. Por eso Jesús les dice: ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, alimento efímero, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Jesús les está invitando entonces a dar un paso más, a dejar atrás entonces la idea del alimento que se acaba, del alimento que perece, por eso se le llama perecedero, el alimento que no dura para siempre, y les invita a enfocarse en el alimento que dura para la vida eterna. Y Jesús anuncia ese alimento que les dará el Hijo del Hombre. Y entonces la gente, viendo que Jesús los está invitando a creer, le dicen: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Porque recordemos que entre los judíos la fe tenía que ver con las obras, es decir, qué obras tenemos que realizar. Los judíos pensaban siempre que la salvación dependía de las obras que el hombre tenía que realizar: abluciones, sacrificios, holocaustos, ofrendas, libaciones, todo tipo de acciones en las que el ser humano de alguna forma se ganaba el cielo. ¿Qué obras tenemos que realizar?
Pero Jesús les dice una sola obra. Él les habla en singular. La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Jesús les está diciendo que la única obra que tiene que realizar el ser humano para salvarse es creer en Jesús, creer en su palabra, creer en su evangelio. La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús, bueno, nos estás pidiendo que creamos en ti, pero ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? A Jesús de alguna forma le están pidiendo sus credenciales. Preséntate. ¿Nos pides que creamos en ti? Entonces dinos qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte. Porque luego ellos se remiten, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Pero los judíos estaban equivocados, porque cuando decían les dio a comer pan del cielo, pensaban en Moisés. Es decir, Moisés se presentó, mostró sus credenciales, dándonos pan del cielo. Ahora tú qué vas a hacer para que podamos creer en ti, le dicen a Jesús. Pero Jesús les respondió, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, están muy equivocados, no fue Moisés el que les dio de comer. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y Jesús ya no habla en pasado, y Jesús no habla en futuro, no dice el pan que les dará el Padre, sino es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, ya desde ahora, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Y Jesús está haciendo ya una revelación, porque Jesús está hablando de sí mismo, de su propia identidad. Él es este pan que ha bajado del cielo y que viene a dar la vida al mundo. Entonces ellos empezaron a entender las palabras de Jesús y le dijeron, danos siempre de ese pan. Jesús está hablando de un pan que da la vida eterna, de un pan que baja del cielo, de un pan que da la vida al mundo. Señor, danos siempre de ese pan. Ojalá que fuera esta siempre nuestra oración. Señor, danos siempre de ese pan. Y este pan que es Jesús, el pan que sacia no solo el hambre del cuerpo, sino el hambre del alma, el hambre del espíritu, el hambre de infinito y de eternidad que todo ser humano tiene. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida. Recordemos que en estos yo soy de Jesús tenemos una revelación explícita. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Ahí tenemos, es que Jesús se va revelando con estos yo soy, que nos remiten a aquel ego eimi, que es el nombre de Dios. Yo soy me envía a ustedes. Aquel nombre de Dios en el Antiguo Testamento con el que se había revelado a Moisés. Yo soy el pan de la vida, dice Jesús. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús está invitando entonces a dar este paso, a abrirse a recibirlo a Él, que es el pan que ha venido a saciarnos en abundancia. No solamente hablamos del pan eucarístico, sino el pan que significa Jesús mismo, es decir, el pan que es su palabra, el pan que es su persona, porque nos alimenta en nuestro ser integral. Jesús se vuelve nuestro alimento en la medida en que creemos en Él. Por eso Él habla de el que viene a mí no tendrá hambre, pero el que cree en mí nunca tendrá sed. Porque para poder alimentarnos de Jesús tenemos que creer en Jesús. Nadie que no crea en Jesús se puede acercar a recibir la Eucaristía debidamente. Por eso es importante que recibamos al Señor con fe. Es la mejor manera de recibir a Jesús. Nos preparamos para recibir la Eucaristía, pero porque primero hemos creído en Jesús. Por eso es necesario que creamos en el Señor, que deseemos recibirlo para que nos alimentemos de Él, nos alimentemos de su palabra, nos alimentemos del misterio de su persona y evidentemente nos alimentemos también del pan de la Eucaristía, que es Jesús mismo, el pan que ha bajado del cielo, el pan de la vida. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.